Bien, Pastor Eno, Dios le bendiga, Pastor. Es un gusto, un privilegio tenerle y damos gracias a Dios por su vida y el tiempo que nos dedica. El gusto es mío, Pablo. ¿Me escuchan bien ahí? Si me escuchan bien, hagan su mano así, su dedo Sí, así. Pastor. O saluden si me escuchan bien. Hermanos, para mí es un gusto, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Amén. Desde que conocimos a Pablo, a Romina y a su preciosa familia y pudimos tener amistad con ellos, hemos entablado una amistad que pues va a durar hasta que el Señor venga. Amén. Y ellos pudieron estar aquí en Querétaro una temporada y los pudimos conocer bien. Y qué bueno que todos ustedes, hermanos, están dispuestos a caminar esta senda de la clase de fundamentos. Cuando iniciamos la clase de fundamentos, la iniciamos por el deseo, el anhelo de ayudar a todos los hermanos que querían crecer en la fe, conocer las escrituras, conocer la palabra de Dios, ayudarlos a que avancen, a que avanzaran en su crecimiento espiritual. Porque cuando uno decide ser discípulo de Jesucristo, la palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendiz, alumno. Cuando uno decide ser discípulo de Jesucristo, es entonces cuando uno puede comenzar a crecer en la vida cristiana. Quiero, a través de las escrituras, que es lo más importante que tenemos, animarles a crecer. Ahí tendrán su Biblia, por favor, y buscar el libro de Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 2. Le pedí al pastor Pablo que les enviara una hoja guía para que vayan anotando lo que quieran anotar con el pequeño bosquejo de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, con mucho gusto. Vamos a empezar leyendo segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Esta es una lección muy importante que está en las Escrituras para que nosotros la aprovechemos. Si alguien tiene abierto su micrófono, les pido que lo cierre para que así no metamos ruido a la conferencia, ¿verdad? Ahí hay un botón para apagar el micrófono, ahí en su computadora o en su dispositivo, para que apaguen el micrófono y así podamos estar todos con silencio y poder concentrar. Entonces, hermanos, vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Yo se los voy leyendo y primero quiero hablarles del contexto histórico de esta porción. Cuando leemos primero de Reyes, los últimos capítulos, y segundo de Reyes, estamos en una situación en la que el pueblo de Israel se encuentra moralmente en declive, moralmente alejado de Dios, volviendo a los ídolos en gran medida por reyes impíos que se apartaron de Dios y que promovían la idolatría. En ese tiempo todavía reinaba Acab y Jezabel, y Acab había muerto. Jezabel seguía también con su influencia y los hijos de Acab con sus malos gobiernos. Pero había existido una tremenda persecución, de las persecuciones más cruentas que hubo contra los siervos de Dios, contra el grupo de profetas. Tanto así que Elías, si recordarán los que han leído su Biblia en Segundo de Reyes 18, Primero de Reyes 18, recordarán que Elías en ese pasaje 18, 19, 20, Elías se siente solo y dice Elías, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
porque Jezabel y Acab emprendieron una campaña de exterminio, literalmente exterminio hacia todos, el culto a Dios, hacia todos los profetas, o sea, los que predicaban el culto a Dios. Y entonces Elías se sintió solo porque realmente muchos habían muerto y los hijos de esos profetas se habían quedado huérfanos. Y más adelante vemos cómo es que el mismo Eliseo junta una escuela de profetas con los hijos de los profetas. Fue una tremenda persecución debido precisamente a todo el alejamiento de Dios de ese pueblo, al reinado malvado de Acab y de Jezabel, de las peores mujeres que se describen en la Biblia. Sin embargo, como siempre, el Señor cuidó de sus siervos y siempre quedó un remanente de gente que buscaba al Señor a pesar de todo. Pero el reino de Israel, del reino del norte, y también Judá en el sur, se habían apartado de Dios y estaban viviendo vidas alejadas de la palabra de Dios, alejado de los principios bíblicos, alejado de las normas morales, practicando muchas de las maldades que estamos viendo en nuestro mundo moderno, practicando en ese entonces muchas de las cosas que estamos viendo que se están incrementando en nuestro mundo moderno, como el homosexualismo, como el asesinato, como la drogadicción y tantos males que no son de ahorita, son cosas que en ese entonces también ya se promovían. Entonces, el tiempo en que vivió Elías y Eliseo fueron tiempos muy difíciles. Por eso también Dios manifestó su poder de una forma muy grande en sus vidas. Y aquí, en Segundo de Reyes, capítulo 2, vemos cómo es la transición entre este profeta Elías y Eliseo. Acompáñeme, por favor, con la vista en sus Biblias, en Segundo de Reyes 2. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, o sea, Elías ya se iba a ir. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo el Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.
alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. En esta porción, hermanos, es una porción preciosa donde encontramos lo que yo le he llamado los 3 aciertos del discípulo. 3 aciertos del discípulo. 3 aciertos que yo les invito a ustedes a tener a partir de hoy en su vida cristiana. Van a ustedes a empezar este camino de estudio de la clase de fundamentos, 33 lecciones. Les va a llevar tiempo, va a llevar meses, va a llevar tiempo abrir la Biblia, estudiarla, responder las exploraciones bíblicas, meditar en lo que estamos estudiando. Va a llevar tiempo, va a involucrar energías, pero va a ser una de las labores transformadoras que Dios va a usar para cambiarlos a ustedes, para capacitarlos a ustedes y hacerlos mejores cristianos. Pero es muy importante que todos en nuestra vida cristiana tengamos estos 3 aciertos, estos aciertos que tuvo Eliseo. Dios había llamado a Eliseo por medio de Elías a ser profeta, y Eliseo ya tenía tiempo bajo la instrucción de Elías. Pero llegó un momento en que Dios decidió llevarse a Elías a su presencia. Y entonces es cuando sucede este evento que es muy revelador y que está aquí precisamente para que aprendamos de él. Dice el versículo 1 del capítulo 2 que estamos leyendo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué le dijo Eliseo? Eliseo le dijo, está bien, aquí te espero. No, no le dijo eso. Le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fue con él a Betel. Y luego, cuando llegó a Betel, ya lo leímos, los hijos de los profetas le dijeron, ¿sabes que Dios se va a llevar a Elías ya pronto? En otras palabras, ya tú vas a dejar de ser el número 2, ahora vas a ser el número 1. Tu maestro se va a ir y ahora tú vas a quedar. Y les decía Eliseo, sí, yo lo sé, callad, ¿verdad? Pero Elías le dice cuando en la siguiente ocasión, Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y nuevamente vemos que Eliseo le dice, lean conmigo por favor, ¿qué le dice Eliseo? Versículo 14. Él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, ¿qué? Que no te dejaré. ¿Por qué tanta insistencia de Eliseo de estar con Elías? Y luego más adelante, dice el versículo 5 que se acercaron los hijos de los profetas en Jericó y le dijeron lo mismo, ¿sabes que tu Señor, Dios te va a quitar a tu Señor de sobre ti? Y luego Elías le dice otra vez, te ruego que te quedes aquí, Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo le vuelve a responder lo mismo. A ver, ¿qué le respondió? Versículo 6, por favor, léalo ustedes. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Aquí encontramos, hermanos, el primer acierto del discípulo. Es insistir, permanecer cerca de su maestro. Si ustedes y yo vamos a crecer en la fe, es porque vamos a insistir en estar cerca de nuestro maestro. ¿Y quién es nuestro maestro, hermanos? ¿Quién es el maestro de maestros? Pues Jesucristo, hermanos.
Él es nuestro maestro. Y si yo voy a crecer en la fe y aprovechar todo lo que la palabra de Dios me va a dar y todo lo que el Señor quiere comunicarme, yo tengo que insistir en permanecer cerca de mi Señor, cerca de Jesucristo, así como Eliseo permaneció cerca de Elías. Eliseo no tenía prisa de volverse el principal, aunque sabía que Elías se iba a ir. Eliseo quería aprender todo lo que pudiera, lo más que pudiera de su maestro. Este fue el mismo acierto que tuvieron los discípulos de Jesús. En varias ocasiones, ¿sabía usted que Jesús perdió seguidores? Jesús perdió discípulos. Un evento muy revelador en Juan 6. Vamos para allá. Juan capítulo 6, por favor. En Juan capítulo 6, ¿qué dice? Versículo 66. Juan 6, 66. Dice así, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, sí, de Jesús, discípulos de Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice que muchos de los discípulos de Jesús, ¿cómo? Si Jesús era el hombre perfecto, si Jesús era el que mejor los trataba, si Jesús nunca los ofendió, nunca les hizo daño, nada. Si Él era la verdad, el camino y la vida, si Jesús era el hombre perfecto con quien tú desearías vivir, con quien desearías estar, el más amable, el más amoroso, todas las virtudes en ese hombre, pero así es la naturaleza humana. Algunas personas no les vamos a dar gusto. Algunas personas, por más buenos que seamos, no van a estar contentos con eso. Y con Jesús hubo un grupo de gente que no estuvo contento con él por sus enseñanzas. Sin embargo, a pesar de que se le fueron discípulos, los 12 se quedaron. Ahí está el acierto. Miren lo que dice, versículo 67 de Juan 6. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí diríamos a la mexicana, ¿se quieren ir? Órale. Así en nuestro argot mexicano. No sé cómo sea en Uruguay, pero el Señor les dijo, bueno, ya se fueron ellos, ustedes también. Los desafió. Y luego les dice, ¿queréis acaso ir también vosotros? Pero mire la respuesta de Pedro. Lea la respuesta de Pedro, versículo 68. Así, léala en voz alta. ¿Qué dice? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese que los discípulos se quedaron con Jesús a pesar de que otros ya no siguieron. Los discípulos se quedaron con su maestro a pesar de que a veces Jesús los regañó, los exhortó fuertemente o los reprendió. Los discípulos se quedaron con él. Aguantaron a veces esas reprensiones, como aquella vez que Jesús les dijo, generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y cuando les reprendió una vez por su falta de fe, les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudas? Ellos aguantaron. Hermanos, ¿cómo queremos ser los cristianos que Dios quiere que seamos si no insistimos en permanecer cerca de Jesucristo? Jesús nos llamó a permanecer en Él, hermanos. Dice en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 15, 5 al 8 también nos dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos,
permanecer cerca de Jesucristo, a pesar de lo que venga, es muy importante. Si vamos a ser discípulos, que aprovechemos todas sus enseñanzas y que vamos a cambiar y ser transformados por su mensaje, por su poder. ¿Cómo puedo yo permanecer? Pues solamente con la ayuda de Dios. Y si algunos no continúan, yo sigo. Y si vienen pruebas, yo continúo. Y si el Señor me exhorta o me reprende de algo en mi vida, pues aunque no me guste, porque nuestro ego se retuerce y no le gusta nuestro orgullo, acepto la enseñanza del Señor porque viene de Él, viene de la Biblia, y entonces me entrego al Señor cada día más. Pero no me salgo de la senda del crecimiento, no me salgo de buscar al Señor. Ese es el desafío más grande que ustedes tienen ahorita. En este proceso ustedes van a empezar estudio de la Biblia en serio. No se salgan de él, permanezcan cerca del Maestro. Satanás, su propia naturaleza pecaminosa y el mundo que nos rodea les van a ofrecer muchas cosas para apartarnos de nuestro Maestro. No la sigan, busquen al Señor porque como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna y solamente lo que Jesucristo nos va a enseñar es lo que nos va a transformar en mejores personas. Además de que permanecer cerca de Jesús nos traerá las mayores bendiciones. ¿No lo dijo él? Mateo 11:28, ¿se acuerdan? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Pero dice que nos pongamos su yugo, dice que aprendamos de él y entonces vendrá el descanso para nuestras almas. Pues sí, porque buscando a Dios y andando en sus caminos, aunque no sea fácil, es más difícil vivir lejos de Dios y trae consecuencias muy lamentables vivir lejos de Dios. Mejor acerquémonos al Señor. Primer acierto. Segundo acierto, hermanos. Volvamos ahí a segundo de Reyes 2. El segundo acierto del discípulo. ¿Cuál es el segundo acierto que tuvo Eliseo? Pues dice el versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, estoy en segundo de Reyes 2:8. ¿Están conmigo? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro, al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Fíjese qué milagro. Hace el milagro Eliseo de partir el Jordán para ellos pasar. Y luego dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, miren la petición de Eliseo, léanla conmigo por favor, dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Que una doble porción del espíritu de Elías estuviera con Eliseo. ¿Y qué le dijo Elías? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Elías, hermanos, había sido un tremendo ejemplo, un buen ejemplo para Eliseo. Y Eliseo pudo haber pedido cosas. ¿Saben qué pudo haber pedido Eliseo? A ver, Elías, por favor, yo quiero hacer más milagros que tú. Yo quiero hablar más fuerte que tú. O yo quiero, no sé, yo quiero ser más famoso que tú, lo que muchos buscan actualmente. Yo quiero aparecer más en YouTube, ¿verdad? Y en Facebook, que me vea más gente y tener más seguidores. Si hubieran tenido esos medios antiguos, ¿no? Pero no, Eliseo, ¿qué le pide? Le pide una doble porción de tu espíritu que esté sobre mí. La palabra espíritu, hermanos, en el hebreo es ruaj. Y ruaj significa ímpetu, ánimo,
capacidad. Lo que Eliseo le estaba pidiendo a Elías es, yo quiero tener el doble de ánimo que tú, el doble de ímpetu que tú, la doble capacidad que tú tuviste. Fíjese, quería ser como Elías e incluso quería superar a Elías. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos ser como nuestro maestro? Como Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Él? ¿Qué tanto lo anhelamos? Quisiéramos, te has preguntado, ¿tú quieres imitar el ejemplo de hombres cristianos fieles que están cerca de ti? Porque gracias a Dios los hay. Pablo Simó es un buen hombre que está buscando a Dios y no es perfecto. Yo les puedo decir algunas cosas. No, no es cierto. Pero él no es perfecto, como yo tampoco lo soy. Pero somos sinceros, hermanos, y buscamos ser como Jesucristo. Al menos eso yo me lo propuse desde que tuve 15 años. Le entregué mi vida al Señor y dije, Señor, yo quiero aprender de ti, y aunque yo he fallado en muchas ocasiones, su gracia me ha sostenido y su perdón ha sido grande para conmigo, me ha transformado, como a ustedes también. Pero estamos deseando ser como esos hombres de Dios que son fieles y que nos han dado buen ejemplo. Quisiéramos incluso, ay Señor, yo quisiera con tu ayuda tener ese espíritu, ese ímpetu para la vida cristiana que estos hombres tienen. Pero lo más importante es, ¿realmente quiero ser como Jesucristo? ¿Estoy buscando ser como mi maestro? Porque Él es el ejemplo perfecto y Él es nuestro parámetro, hermanos. Jesucristo es el parámetro con el que debemos compararnos. Nunca te compares con otros cristianos, por favor. No tienes por qué vivir demostrando la vida cristiana, demostrándole a tus papás, demostrándole a tus amigos, demostrándole al pastor. No, olvídate de eso, son motivaciones equivocadas. Lo que nosotros debemos buscar es ser como Jesucristo y compararnos con ese patrón, con ese parámetro, porque es el parámetro correcto. De manera que cuando uno se compara con otros cristianos, a veces vas a sentir que eres superior o a veces vas a sentir inferior. No, ese no es el camino. El parámetro es Jesucristo y si yo, mi vida cristiana va a ser mejor es porque me voy a comparar con Él. Y quiero ser como Él, es lo que Pablo dijo en Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos dejarnos perfeccionar, equipar, capacitar por el Señor y por aquellos obreros, por aquellos cristianos sinceros que nos están dando buen ejemplo, porque eso es lo que dice la Biblia, que imitemos a los que se conducen como Jesucristo y buscan ser como Él. Ese es el segundo acierto. Ojalá que sea el de ustedes también, que toda su vida cristiana busquen ser como su maestro y no busquen ser como otros. Ahorita mucha gente está buscando ser como tal artista, como tal cantante, como tal persona que fue a la luna. Eso no es tan trascendente y a veces escogemos malos ejemplos, tristemente, ejemplos muy deficientes. Es ser como Jesucristo, la máxima aspiración de cada cristiano, discípulo verdadero debería ser esa. Porque los mismos apóstoles también quisieron lo mismo. Por eso Pedro, ya hablé de Pablo, Pedro dijo, primera de Pedro 2, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Es acercándonos a nuestro Maestro que seremos mejores personas, tendremos victoria sobre el pecado, victoria sobre las tribulaciones, porque queremos ser como Él. Y el tercer acierto de Eliseo, ¿cuál fue? Pues mírelo, está en el versículo 12 en adelante. Cuando desciende el carro de fuego, qué tremendo fue eso. Un carro de fuego descendió y se llevó a Eliseo. Con carros, ¿verdad? Eliseo estaba tan impresionado que ¿qué es lo que clamaba, hermanos? ¿Qué es lo que clamaba? Versículo 12, ¿qué clamaba? Él lo gritaba, estaba tan impresionado. Imagínense ustedes si les toca eso, cómo no se van a impresionar y te van a poner a gritar como locos, ¿verdad? O sea, no sabía qué hacer con su impresión. Imagínense un torbellino y un carro de fuego ahí refulgente, ¿no? Con lenguas de fuego haciendo el sonido de los cascos de los caballos y bufando fuego los caballos y quién sabe si era conducido por un ángel o por varios ángeles, no lo sé. Y Eliseo exclama, a ver, lea conmigo el 12. ¿Qué es lo que dice Eliseo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero no lo dijo así, como lo dijimos nosotros. Sin duda, Israel y su gente de a caballo. Y lo dijo varias veces, ¿no? Fue tremendo para él. Y dice, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y dice el 14, noten bien. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, esto me apasiona, hermanos, cuando yo lo estudié y ahora todavía que lo recuerdo, cómo me toca mi corazón. Porque cuando uno lee la Biblia y te la imaginas y la meditas, el Señor te habla porque es la palabra de Dios. Y dice Eliseo que Eliseo se paró ahí junto al agua y dice, y golpeó las aguas. Y dijo, miren lo que dijo cuando tomó el manto y golpeó las aguas. ¿Qué había pasado cuando Elías las golpeó? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido cuando Elías golpeó las aguas? Las aguas se habían abierto, ¿verdad? Entonces, ahora Eliseo dijo, pues voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y es muy interesante que otras traducciones de la Biblia, hermanos, otras traducciones y evangélicas o católicas que traducen la Biblia del griego y del hebreo, otras traducciones, este versículo ponen así. Dice que Elías golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está que golpeó las aguas y las aguas no pasó nada? Pero luego dice, en esas otras traducciones, dice que cuando Elías vuelve a golpear el agua, dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ahí vemos cómo es que Eliseo tuvo que tomar una decisión. No era el manto no era el manto milagroso, ¿no? No era el manto, era la fe, la confianza en que Dios podía abrir esas aguas, que Eliseo necesitaba pasar, no había forma de pasar, Eliseo necesitaba pasar para seguir haciendo su ministerio. Entonces, ¿qué tuvo que ejercer ahí Eliseo? Pues tuvo que ejercer fe, creer que Dios podía abrir las aguas. Y parece ser, por lo que dicen otras traducciones, que al principio como que Eliseo no lo logró. Pues es que no se trata de que yo imito a este hermano, imito a aquel, le hago como este otro, le hago como aquel. No, necesitamos ejercer fe personal. Ese es el tercer acierto que yo les invito a tener en su vida. Es el acierto que yo quiero tener en mi vida. Eliseo conoció al Dios de Elías, sabía que era el mismo Dios siempre y Eliseo decidió confiar en Dios. Confió que Dios podía abrir el agua otra vez.
A veces hemos visto, no sé si les vidas de otros. Vemos lo que Dios les ha permitido lograr a otros. En mi caso, hermanos, yo tengo la gran bendición de ser hijo de pastor, de ser nieto de un misionero de la costa de México, en el sur de México. Y he visto y he vivido de primera mano el testimonio de mi padre que durante 50 años ha servido al Señor. Y he recibido la influencia de sus convicciones, de su vida limpia. He visto su crecimiento de mi padre porque mi papá no es el mismo de hace 30 años ni hace 40. Dios también lo ha transformado. Y he visto la vida de mi madre y su ejemplo de cristianos fieles y sus convicciones y cómo enfrentaron los problemas y cómo enfrentaron situaciones muy difíciles y cómo salieron adelante y cómo es que han tratado de vivir en integridad, no perfección, en integridad. Pero ¿sabe qué? Si yo no tengo mi propia fe personal y si yo no ejerzo mi propia fe, mi convicción mía de ponerme en las manos de Dios, de creer lo que el Señor ha dicho, de creer lo que su palabra dice, de creer que el Dios de mis padres es mi Dios y que Dios puede hacer lo mismo en la vida de ellos que en la mía y que el Señor va a cumplir sus promesas como las cumplió en la vida de mis padres. Si yo no tomo esa decisión, entonces me puedo perder y estoy viviendo entonces de convicciones prestadas. Hermanos, es fácil ser espectador o protagonista de lo que otros hacen. Es más fácil ser seguidor que emprendedor. Es más fácil apoyar un proyecto que iniciar un proyecto. Es más fácil ver cómo otros obedecen a Dios y confían en Él, que nosotros obedezcamos a Dios personalmente y confiemos en Él. Es muy fácil dejarnos llevar por las convicciones de otros que generar convicciones personales. Pero tiene que llegar un momento entre la que tú joven, tú señorita, tú adulto, tienes que decir, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es mi Dios también. ¿Dónde está Jehová, el Dios de mis padres? ¿Dónde está? Confío en Él, también es mi Dios. Y esa es la convicción personal que tú tienes que ejercer. El pastor Pablo y Romina les van a enseñar convicciones bíblicas, pero es cuando tú estás en la universidad, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en el viaje aquel, es cuando se presentan situaciones donde tú tienes que decir, no, esto es lo que Dios dice, y aunque todo mi grupo de compañeros haga las cosas mal, yo no participo. Es cuando ahí tengo que decir, no, aquí en mi trabajo están haciendo trampa estas personas. Yo no participo y te apartas. Ahí es donde la convicción entra y porque sabes que Dios te va a sostener y aunque pierdas el trabajo, Dios te puede dar otro y aunque pierdas esos amigos, Dios te puede dar mejores. Ahí es donde la convicción te sostiene. Porque es muy fácil decir, ay, mi abuelo era misionero, bautista, mi papá construyó templos. Yo he escuchado a muchachos decir eso. Y su propia vida personal y su relación con Dios, su fe, ¿dónde está? Confían en otras cosas menos en Dios. Yo decidí no ser así porque para allá me estaba yendo. Esa es la realidad. La tentación de confiar en otras cosas menos en Dios la tenemos todos. Pero tienes que tomar una decisión en tu vida, decir, no, me aferro al Dios eterno. ¿Y sabes qué? Dios nunca te va a fallar porque Él es fiel. Si vamos a crecer, hermanos, y vamos a avanzar en nuestra vida, y Dios va a cumplir sus planes en nosotros, hay que cultivar nuestra fe personal, formar convicciones propias para emprender en la vida cristiana, permanecer en la vida cristiana, servir al Señor, convencidos que Dios es el mismo Dios. El mismo Dios de Elías, hermanos, es nuestro Dios ahora. Aquel que hizo caer fuego del cielo es nuestro Dios. El que abrió el mar, el que abrió el Jordán, es nuestro Dios. Dios ahorita ya no hace milagros espectaculares, aunque los puede hacer.
Y he sabido de milagros que Dios ha hecho tremendos en nuestra época. Pero si es necesario, los hará. Sin embargo, el mayor milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida es el milagro de la transformación de nuestro carácter, el milagro de la transformación de nuestros hábitos, el milagro de la salvación de nuestros amigos, familiares, el milagro de llevarnos por su poder a hacer cosas que antes no habíamos pensado hacer, cosas buenas, de emprender para Dios. Y si Dios quiere hacer milagros, como no te puedo dar testimonio de cómo los ha hecho en mi vida, en la iglesia, por obedecer a Dios, no porque seamos muy buenos, sino porque queremos obedecer a Dios, Dios los va a hacer, los milagros que sean. 3 aciertos del discípulo. Repasemos. Primero, primer acierto, querer ser como, perdón, ese es el segundo. Primer acierto, ahí está. Es que no los escucho, ¿verdad? Por eso es que. Permanecer cerca. Así es, insistir en permanecer cerca del maestro. Segundo, querer ser como nuestro maestro. Y tercer acierto, ejercer la misma fe personal que nuestro maestro. Hermanos, termino diciéndoles, como dice ahí su estudio, si no permanecemos cerca del maestro como siervos, como alumnos, ¿cómo vamos a aprender de él? ¿Cómo vamos a ser transformados por él? Si no tenemos el anhelo de ser como él, ¿cómo vamos a cambiar? Si no quiero ser como Jesús. Si no ejerzo la fe, la confianza en Dios, ¿cómo voy a hacer lo que estos hombres hicieron? ¿Cómo puedo yo ver la mano de Dios en mi vida si yo no ejerzo la fe, la convicción en el Señor? Hermanos, si nosotros hemos de crecer y ser transformados por el Señor y también tú llegues a ayudar a otros, qué bonito va a ser que en unos años tú que tomaste fundamentos ahora y que lo acabaste, pero no solo lo acabaste, no solo recibiste un reconocimiento, sino lo aplicaste a tu vida y creciste. Qué bendición va a ser que tú te sientes con otros a enseñarles el discipulado y a enseñarles un día también fundamentos. En nuestra iglesia hemos tenido la gran bendición de ver cómo jóvenes y adultos han avanzado cerca del maestro. No ha sido fácil. Han tropezado a veces. Se han desanimado, pero se han levantado y han insistido en estar cerca de Jesucristo. Han insistido en buscarlo. A pesar de sus propios errores, a pesar de sus propias caídas, se han levantado, han creído en el perdón del Señor y han buscado al Señor. Para mí es un gran gozo ver que después de 20 años de servir al Señor, que ya tengo de tiempo completo, ver que muchos de ellos están sirviendo al Señor y están enseñando a otros. Y no son pastores, aunque sí tengo la bendición de que hay 3 pastores con quienes yo pude desde jovencitos ayudarles, siendo yo joven también, ayudarles a crecer y ahora son pastores de la iglesia. Es que el Señor hace con nosotros lo que Él quiere hacer si nosotros le ponemos nuestra voluntad en sus manos. No te preocupes de lo demás, el poder te lo va a dar Él, los recursos te lo va a dar Él, las posibilidades te las va a dar. Tú pon tu voluntad en las manos de Dios. Que estos 3 aciertos sean los aciertos que ustedes busquen, hermanos. Hay una promesa preciosa para todos aquellos que buscamos estos aciertos de seguir a nuestro Maestro. Y termino en Juan 14. Vamos para allá. Juan 14. Mira lo que dice esta porción de la Biblia. Juan 14.
versículo 12, por favor. ¿Me acompañan a leerlo allí donde están? Juan 14, 12 al 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dos tremendas promesas encontramos aquí si seguimos al Señor, si creemos en Él. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Esta promesa, hermanos, para mí es tremenda. Algunos dirían increíble, pero no, hay que creerla. Pero es una promesa tremenda. Jesucristo dice que si yo creo en Él, confío en Él, podré llegar a hacer cosas mayores que Él. Y no se refiere a los milagros precisamente, sino cómo es que muchas personas han podido hacer tantas cosas para el Señor, mismas que el Señor hizo. Podrás consolar un corazón, podrás instruir a otros, podrás ver cómo la vida de otros cambia. Cosas mayores, dice ahí, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. El Señor nos dice que haremos cosas como las que Él hizo. Y también dice que si creemos en Él, las oraciones serán escuchadas. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esta también es una promesa tremenda, grandiosa, que a muchos cristianos todavía no creen, no la alcanzan a creer. Pero es que cuando tú crees en Jesucristo, eres un discípulo sincero, no que pareces discípulo, no, sincero. Dios lo sabe en tu corazón. Quieres ser como el maestro, no te quieres apartar del maestro, quieres confiar en el maestro, en Jesucristo. El Señor va a contestar tus peticiones. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno quiere ser como Jesús y cuando no te quieres apartar de Él, no le vas a estar pidiendo cosas que no debes pedir. Vas a pedir cosas, cada día pedirás más cosas conforme a la voluntad de Dios. Y dice primera de Juan 5, 14 y 15, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchos cristianos no ven cumplidas sus peticiones porque pues le están pidiendo al Señor con malas motivaciones o cosas que no deben pedir. Pero cuando uno sigue a Jesucristo sinceramente y aprendes de Él, aprendes a pedir. Y cuando pides bien, el Señor te lo da. Estos tres aciertos, hermanos, les invito a tenerlos en su vida. Y esta clase de fundamentos es una gran oportunidad para que ustedes desde hoy digan, Señor, hago un compromiso contigo. Ayúdame. Yo quiero ser un buen discípulo. Voy a empezar fundamentos. Sosténme. Fortaléceme. Ayúdame. Voy a empezar fundamentos. Señor, aquí está mi voluntad. Quiero insistir en estar cerca de ti. Va a haber cosas que me van a querer apartar, pero voy a insistir. Quiero ser como tú. Quiero ser como Jesús. Y quiero ejercer la misma fe que otros han ejercido y más si es posible. Porque Eliseo le dijo doble porción de tu espíritu, ¿verdad? Que quería un doble empuje del de empuje que tenía Elías. Así que le puedes pedir, Señor, yo quiero confiar en ti. Ayúdame. Y Dios les va a sostener, hermanos. Y así como aquí en Querétaro, más de
500 hermanos han pasado por la clase de fundamentos todos estos años y muchos han perseverado y están firmes. Ustedes también lo estarán, hermanos, porque lo que van a hacer es esto, estar cerca del Maestro, de la palabra de Dios, de Jesucristo en la Biblia, estudiar lo que Él ha dicho, comprenderlo, entenderlo, para ponerlo en práctica. Y cuando hacemos eso, hacemos la voluntad de Dios. Y adivinen quién está con nosotros para hacer su voluntad. ¿Quién nos da su poder? ¿Quién nos da su fuerza? El Señor. Así que no hay que temer. El Señor les va a sostener, hermanos. Perseveren, por favor. Les mando un abrazo fraterno, aunque no los conozco a la mayoría de ustedes. Y ojalá que cuando termine Fundamentos nos volvamos a ver en una videoconferencia para darle gracias a Dios de cómo el Señor les sostuvo. Que Dios les bendiga. Permítame hacer una oración por ustedes. Señor, pongo en tus manos la vida de mis hermanos allá en Las Piedras, en Uruguay. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, les sostengas. Que este pasaje de la Biblia, que esta instrucción que les he compartido hoy, esté presente en sus mentes todo este tiempo junto con otras enseñanzas. Que ellos decidan ejercer esta fe personal, esta confianza personal. Que ellos, Señor, puedan buscar y anhelar ser como tu Hijo Jesús y que insistan en permanecer cerca del Maestro. Ruego que tú formes cristianos fuertes, firmes en esa ciudad y que en esa iglesia, Señor, tú levantes a creyentes que ayuden a otros, que sirvan a otros, buscando solamente el beneficio de las personas y la gloria tuya. Los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, Pastor Enoch. Hermanos, creo que lo que hemos escuchado fue tremendo. Y veo la sonrisa de los hermanos como diciendo, amén, gloria a Dios, ¿no es cierto? Así que, Pastor Enoch, agradecemos muchísimo de corazón el esfuerzo que ha hecho en invertir tiempo en nosotros. Hermanos, déjenme compartir brevemente, solamente un minuto, porque cuando vinimos a hacer la obra misionera en Uruguay... Sí, Pastor. Perdón, Pablo, perdón. Se me olvidó decir que les puse ahí un separador en la siguiente página que les mandé. Okay. Hay un separador, pueden imprimir a todo color, lo pueden imprimir a todo color en una hoja, gracias, en una hoja más gruesa, en las impresoras de color. Ustedes saben hacerlo. Y pueden ponerle plástico, no sé cómo se dice allá, ¿verdad? Plastificado. Pueden tenerlo ahí para que ustedes lo carguen en su Biblia. Amén. En fin, es para que ustedes lo usen, para que estén recordando estas 3 enseñanzas. Amén. Discúlpame, Pablo, que te interrumpí. No, por favor, Pastor, por favor. Y agradecemos el esfuerzo y el interés, Pastor. Realmente, hermanos, hemos sido bendecidos y hemos visto, yo muchas veces les he contado a los hermanos aquí, hemos visto, gracias a Dios, el ministerio, la obra, pero también hemos visto la familia y la vida del Pastor Enoch y de los hermanos que le rodean. Y realmente, hermanos, ha sido para nosotros una gran inspiración. Y llegamos al Uruguay con una visión allá en el 2016, al comienzo del 2016, cuando llegamos de Querétaro. Llegamos con una visión que Dios nos ha dado y hasta ahora estamos perseverando en ese modelo del ministerio. Cuando lo aprendí allá en Buenos Aires, en el 2014, ese modelo de Efesios 4, hermanos, que aquí les he mostrado, les he contado y he tratado de enseñar. Y bueno, estamos tratando con la ayuda de Dios de ponerlo en práctica. Así que, Pastor, las palabras nos faltan para agradecerle. Sabemos del gran esfuerzo y también de todo el tiempo que usted tiene en su ministerio. Entonces, estamos muy agradecidos, Pastor. Venimos esta tarde de una conferencia de pastores, ¿no? Como 3, 4 horas. Yo tuve que dejarlo porque tenía que hacer otras cosas, pero el Pastor Enoch ama al Señor y ama la obra de Dios, y entonces estamos muy agradecidos, Pastor, por no fijarse que somos poquitos. Sabemos que lo poquito en las manos del Señor puede ser mucho, y valoramos mucho eso, Pastor. Muchas gracias.
Dios usa la fe de los pocos Amén. para Amén. mover a los muchos, hermanos. Amén. Gloria a Que Dios. Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí. Les amo en el Señor. Y si no nos vemos aquí, nos veremos Amén. en la presencia de Dios un día. Pero qué bonito sería para mí llevar a mi familia para conocerles a todos ustedes. Ya Amén. vendrán esos tiempos, pero Amén. perseveren, hermanos. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Romina. Que Dios les fortalezca. Oramos por ustedes. Sigan adelante y que el Señor les sostenga, hermanos. Muchas Sigan gracias, adelante. pastor. Muchas gracias. Un Despedimos al saludo. pastor Enoch. Sí, pastor, Dios le bendiga ricamente. Dios le bendiga. Despedimos al pastor Enoch, pero quédense, hermanos, los demás, unos minutitos más y vamos a hacer una retroalimentación. Muchas gracias, pastor. Puede, cuando quiera salirse nomás, no hay problema. Que Dios les bendiga. Gracias. Y les agradecemos, hermanos, a ustedes por estar aquí esta noche. Sabemos que es un horario complicado porque, bueno, ya cae la noche y hay muchas cosas que atender, pero les agradecemos, hermanos, y quisiera escuchar brevemente a ver qué les pareció, qué es lo que el Señor les ha hablado y de esa manera también poder ser de bendición, ¿no es cierto? Damos gracias al pastor Matías Gutiérrez que está con nosotros, pastor de la Iglesia Bautista, allá en Montegrande, y lo invitamos esta noche a participar porque sabemos que el hermano también está orando al Señor, buscando dirección para comenzar a enseñar fundamentos en su iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que el pastor Matías y su iglesia apoyan también nuestro ministerio aquí en Las Piedras, oran por nosotros y por eso es un privilegio tenerlo. Pastor Matías, adelante, hermano. ¿Qué tal, Pastor Pablo? Y hermanos, bueno, un gusto conocerlos. Y sí, también, como dijo Pastor Pablo, estamos también implementando, trabajando en una cultura de hacer discípulos en la ciudad de Montegrande, esto es en zona sur de Gran Buenos Aires. Y sí, en búsqueda de buen material, entonces, también hemos conocido de años al Pastor Enoch. Bueno, ahora el hijo, ¿no es cierto? Quizá tuvimos más contacto nosotros con su papá. Y bueno, es un privilegio. Sé que ellos son unos siervos del Señor tremendos y realmente es admirable cómo el Señor los ha usado y la entrega que ellos tienen. Así que deseosos de aprender de ellos. Seguramente ellos tienen mucho que enseñar y este material lo han trabajado mucho, han desarrollado durante tiempo. Y sé que ha sido de bendición para muchos, entonces ya que está a disposición, vamos a procurar usarlo en Montegrande y los animo a todos ustedes también, allí en Las Piedras. Aprovechen este material que el Señor les ha puesto en su mano, es una bendición poder tenerlo, sáquenle el jugo, 100% bíblico, y eso es lo más importante, que es 100% bíblico. Así que los animo a que, como recién decía el hermano Enoch, sigan adelante, no se desanimen e insistan en permanecer cerca del Maestro. Amén. Amén. Gracias, Tommy. Bueno, estamos luchando con el cargador de la computadora, disculpen, hermanos. Muchas gracias, pastor, estaba escuchando atentamente. Hermanos, el Señor, al que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le mostrará, ¿no es cierto? Dios lo guiará, le ayudará. También estamos agradecidos del pastor Juan Terrín, él está haciendo la obra misionera también aquí en el Uruguay. Es un privilegio para nosotros tenerlo esta noche. Lo invité porque él está comenzando una obra también con mucho esfuerzo, con fe, con su familia allá en Nueva Palmira, en Colonia. Entonces, Pastor Juan, queremos saludarlo y bueno, escuchar también, hermano, tu voz. Y bueno, algunos hermanos quizás no te conocen, pero bueno, bienvenido, hermano. Muchas gracias, pastor. Sí, creo que todos me conocen. Vos, el pastor Matías, no nos conocemos personalmente, pero bueno, gracias por la invitación. Ha sido de mucho ánimo este tiempo y bueno, algo que me quedó justo, algo que estamos pasando en el ministerio acá, ¿verdad? Estamos saliendo de la pandemia y estamos volviendo después de 3 meses, 4 meses sin congregarnos y bueno, se empieza a sentir eso, ¿verdad? Los hermanos se acostumbraron a mirar todo por internet y
y recibir predicaciones de acá y de allá y de allá. Pero bueno, no recordaba bien este pasaje que justo el pastor Enoch mencionó en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿no? Y ahí decía, desde entonces, en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ¿no? Y ya no andaban con él. Pero qué lindo lo que sigue diciendo, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y en el 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, ¿verdad? Y que seamos ese grupo, de seguir permaneciendo en los caminos del Señor y querer seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que, pastor, muchas gracias por la invitación. Fue de bendición siempre escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina es de gran bendición. El pastor Juan es de los míos, porque él me dice, ¿quién es? Y dame el material, a ver, ¿y qué vamos a escuchar? Y eso me gusta mucho, hermano. Es muy importante eso, porque hoy anda de todo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, somos celosos de la sana doctrina. Y te felicito, pastor Juan, por ese celo, hermano. Y sigamos así, ¿no es cierto? Como el pastor Matías, buscando buen material, buscando darle buenos pastos a nuestra gente, ¿no es cierto, hermanos? Así que el Señor nos ayude en ese sentido. Está mi suegra, hermanos, por eso me ven que yo me estoy portando muy correcto, ¿no es cierto? Está mi suegra María, qué lindo poder, María, saber que está ahí. Así que queremos escuchar qué es lo que el Señor le ha hablado, María, así que Dios le bendiga ricamente. Tiene que conectar su micrófono, María. A mí me encanta escucharla así, que no se escuche. A mí me encanta. Pero los hermanos van a querer escucharla, María. A ver, ahí vienen los nietos le ayudan a los nietos. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, María. Ah, bueno. Para mí fue un privilegio poder participar en esto porque a pesar de que hace 20 años que yo conozco a Cristo, posiblemente no conozca los primeros fundamentos y los más importantes, y entonces fue realmente de mucha emoción y mucha alegría poder participar y anotarme en esto, ¿no? Que va a ser fundamental para mi vida cristiana y para ayudar a otros, como decía el pastor Enoch. Y escucharlo al pastor Enoch también fue un privilegio porque sé que es un hombre realmente tremendo. Él nos ha visitado acá en la Argentina, hemos tenido el privilegio de escucharle, también a su papá, y a veces no ha sido nuestra iglesia. Amén, el Señor me contestó. Es nuestro internet. Es lo que tiene, es lo de acá, porque de allá Samuel estaba escuchando el yo que trae acá, mira. De allí está. Hagan que cuentan que se hagan la mímica que sí. El versículo que me quedó grabado fue cuando al final dice que todo lo que pidiéramos, Él nos dará y mucho más. Entonces, eso es muy, muy importante, de lo que pedimos con fe, ¿no es cierto? Y permanecer en las cosas del Señor, acercarnos más. Así que la verdad que muy contento de verlos a todos los hermanos allí del Uruguay y este pastor que no lo conocía, de allá de Monte Grande. Así que gracias por la invitación y incluirme en el grupo de ustedes. Bien. Isabel, ¿querés compartir algo? Dios te bendiga, hermana. Otra vez nos quedamos, creo. Okay. Hola. Bueno, para mí también es, como decía María, es una gran oportunidad participar de esto, es un desafío grande para mi vida realmente. Me quedó en la mente lo que es el pastor, que tenemos que ser fieles en cuanto a esto, ¿no? Permanecer. Sé que tanto para los hombres como para nosotras las mujeres va a ser grande el desafío porque va a haber pruebas y va a haber dificultades. Y sin duda que acá en casa es bastante difícil encontrar un rinconcito, un lugarcito apartado para uno poder tener este tiempo, ¿no? Y eso para mí va a ser un gran desafío, ¿no? Y otra cosa que dijo el pastor, hay Primera de Pedro, es el libro que yo estoy tratando de leer toda esta semana.
he leído todo el libro entero, pero por lo general siempre llego hasta el primer capítulo y me detengo siempre por alguna razón en algún versículo. Pero él mencionó el de ser piedras vivas, ¿no? Y ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Y bueno, yo pienso que nosotros debemos hacer ese sacrificio espiritual para el Señor y que en todo momento estar al servicio del Señor, sea como sea y a lo que dé lugar, ¿no? Más allá de los obstáculos, de las pruebas, las dificultades que vayamos a tener. Pero para mí va a ser realmente un desafío, así que pido que oren por mí para que el Señor me sostenga y permanecer en esto, ¿no? Amén. Amén. Ahí va. Ahí va. No lo escucho al pastor. Ahora sí. Perdón. Ya voy a salir bueno con todo esto, ¿eh? Voy a salir bueno de una vez. Bueno, sí, sin duda, hermana. ¿Cómo no? Necesitamos orar los unos por los otros, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Amén. Hermana Nair, Pamela, ¿nos quedan? La hermana Andrea debe estar trabajando, sin duda, o debe estar ocupada, pero gracias por estar escuchando, hermana. Y bueno, hermana Nair, acá tenemos también, me estoy olvidando de ustedes dos, por supuesto. Bueno, a ver, vamos a dejar a Nair, por favor, hermana. Bueno, yo quería decir que la verdad que me encantó en este día, este momento de lo que nos explicó el pastor Enoch. Realmente un desafío, ni que hablar que va a ser un desafío, pero le pido al Señor que me dé constancia y realmente quiero tener estos 3 aciertos que explicó el pastor, seguir con estos 3 aciertos de permanecer en las cosas del Señor, de vivir para el Señor y tener la fe suficiente siempre para poder seguir adelante. Y bueno, y doy gracias a Dios y quiero decir que de gran bendición, y a continuar con los estudios, la verdad que sí, que estoy muy, muy contenta con eso. Amén, hermana. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Jessica. Bueno, hola a todos. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención y que la verdad que presté bastante atención en eso, es que cómo debemos nosotros desarrollar nuestras convicciones, ¿no? Cómo nuestra fe tiene que ir en aumento y ser como fue Eliseo, que en todo momento quiso persistir y estar ahí. Esa fue una actitud que realmente a mí en particular me motivó y me motiva a poder continuar desarrollándola, ¿no? Con el tiempo y bueno, y que el Señor, bueno, nos muestre esas cosas mayores, tener esa certeza que con el poder de Él, nosotros obedeciendo a Él y siendo fieles, podemos, bueno, recibir las bendiciones más grandes, ¿no? Que es una hermosa promesa. La verdad que fue sorprendente todo lo que en poco ratito hemos aprendido, ¿no? Y cómo nos da fortaleza para poder buscar Amén. Del Señor, más todavía, mucho más, y bueno, y ser constante con la palabra, de buscar a diario, estudiarla, y bueno, es una meta, ¿no? que tenemos que tener a diario. No solamente en la semana, un ratito, sino